Yo soy Héctor Gil Müller, trabajo para la Universidad Autónoma del Noreste y desde hace más de 25 años me ha apasionado los procesos educativos y he buscado cómo influir y trascender a partir de poder enseñar a otros de lo que sabemos. Muchas gracias, Héctor, por acompañarnos en esta oportunidad a hablar de este tema tan interesante, tan apasionante como es aprendizaje, nuevas generaciones y coaching educativo. Primera vez en muchísimo tiempo que tenemos a 6 generaciones juntas. 6 generaciones conviviendo, trabajando, estudiando juntas. Y lo importante acá podría ser puntualizar ¿en qué se diferencian estas nuevas generaciones? Y cuando hablo de nuevas generaciones me refiero a la generación millennials y a la generación Z. Con los boomers o con los X, ¿en qué se diferencian? Bueno, es muy interesante este fenómeno sociológico que estamos viviendo. La existencia de estas generaciones, como muchos autores lo han llamado, que enfrentan una visión diferente de la vida, conciben el mundo y toman decisiones a partir de diferentes aspiraciones y diferentes indicadores. Y esa es quizá la primera de las diferencias. La percepción de problemas. Por ejemplo, los baby boomers, los problemas que ellos enfrentan no es un problema para los millennials. O sea, una generación no reconoce el problema del otro. Además de que han vivido en mundos diferentes. El mundo de los baby boomers, que aunque ya estaba definido, donde ya las instancias tecnológicas ya empezaban su crecimiento, es muy diferente al mundo virtual y digital en el que se enfrentan los millennials, en el que viven y en el que toman decisiones para construir su vida. La interacción social también los distingue, mientras para los baby boomers el concepto de nosotros era muy poderoso y las principales decisiones que ellos tomaban estaban basadas en cómo percibían el futuro a partir de nosotros. La generación X, por ejemplo, lo hacía a partir del yo, un individualismo mal encauzado e incluso hasta algo difícil de mantener, pero ellos percibían ese individualismo del yo. Los millennials, los centennials, hoy están concibiendo el mundo a partir de los otros, están negando parte de su identidad, no están perteneciendo a un grupo y están viendo las diferencias y la diversidad que los hace entender que el futuro es otros. Es de los otros. Entonces todas esas características es muy interesante y sobre todo muy necesarias desde el plano educativo. Poder entenderlas porque es nuestro usuario, nuestros jóvenes y el cómo conciben la vida es a quienes va todo nuestro trabajo para ellos. Así es, y justamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuál era el aspecto o por qué es tan importante estudiar estas diferencias para adaptarlas a este entorno educativo? O sea, ¿en qué nos sirve? Mira, me gusta pensar que el proceso educativo es muy similar al amor, a un proceso de amor o a una relación de amor. El amor lo definen algunos filósofos como la alegría por la sola existencia. Pareciera que el buen maestro tiene amor por sus alumnos por la sola existencia de ese deseo de mejorar, de crecer, de aprender, etc. Y toda relación de amor, como todo proceso educativo, tiene 2 grandes pilares. Por un lado la confianza y por otro lado la atracción. Es decir, entramos en una relación de amor cuando sentimos que estamos en un ambiente de confianza, pero también cuando hay algo que nos atrae. Y dime si un buen proceso educativo no debe reunir esas 2 cosas. De un lado la confianza, que se controla un poco desde la rúbrica del docente, desde las instrucciones claras, desde la objetividad que él mismo da, pero también la atracción, que ya involucra ahí ciertas cosas culturales para poder hablar de lo que los jóvenes actuales entienden. Porque a final de cuentas hoy en día lo que hacemos en las escuelas es que preparamos para un mundo que aún no existe, para que desempeñen trabajos que aún no se inventan y enfrenten problemas que aún no están, que aún no sabemos ni cómo se van a formular esas preguntas. Pero lo cierto es que si logramos atraer y que ellos se encuentren en esa creación de competencias, esos elementos de valor, el proceso va a ser muy exitoso.
va a ser estable, como una de estas relaciones que usé como alegoría. Está muy bien y me encanta esto que traes de la atracción, porque creo que uno de los problemas es que no hemos sabido leer cómo aprenden y cómo podemos atraerlos al aprendizaje. ¿Cómo crees tú que pueden utilizar este término de atracción los maestros para engancharlos al aprendizaje? Hoy en día otro de los grandes retos que presentan las instituciones educativas es que estamos perdiendo el monopolio de la educación y de la preparación para el trabajo. Ya no son solo las escuelas las que enseñan. Enseñan también las redes sociales, enseñan también páginas como YouTube o a través de videos o tutoriales o incluso los mismos juegos, hoy que está muy de moda la gamificación como una de las estrategias docentes. Y lo cierto es que reconocer que esa competencia hoy en día existe y que ese monopolio ya se perdió, está haciendo que tanto profesores como funcionarios académicos aprendan estas nuevas lecturas para entender la cultura de los jóvenes y poder atraerlos hacia esta nueva pasión por el aprendizaje. Una característica de las actuales generaciones es que están sedientos de información, están apasionados por la información. Pero a final de cuentas nuestro trabajo no va a ser solo dotarlos de información, sino desarrollar competencias que les permitan saber qué hacer con esa información. Y me parece que no hay nada más impactante que cuando logras que la persona o que el individuo o que el alumno, como gustemos llamarle, se apasione y vuelva suya esta información y estas competencias. Cuando tú le das a una persona una competencia, lo vuelves hábil. Y cuando desarrollas esa habilidad, de manera no solo que le salga con sus manos, que es la definición etimológica de esa habilidad, sino que le salga con su mano derecha, que se vuelva diestro, estás desarrollando en ellos destrezas útiles y necesarias para enfrentar los problemas de mañana. Así es, y me encanta eso que traes porque justamente el doctor Tim Elmore habla de que necesitamos educar más para la vida, menos conocimiento o solamente conocimiento, sino también educar para la vida. Y en base a eso que estás justamente hablando, ¿cuál crees tú que debiera ser el rol del docente? ¿Cuál debería ser esa posición del docente para educar para la vida, para educar a liderar a estos jóvenes, a liderar desde su propia vida, para liderar equipos, para liderar el mundo que les viene encima? Precisamente como mencionas al doctor Elmore, él sustenta su filosofía en dos características de las nuevas generaciones. Y él dice que están sobreexpuestos a información, aún antes de que puedan manejarla, y están menos expuestos a situaciones de vida, aún y cuando ya las pueden vivir. Entonces esa sobreexposición y esa menor exposición los hace entender una madurez artificial, como es el libro que sabiamente acabas de mencionar. Y me parece que en ese mismo orden de ideas, la labor del docente será llevar esas experiencias. Mira, el tiempo es el mejor maestro, pero mata a todos sus alumnos. Y además, los jóvenes de hoy pareciera que con tanto tiempo no tienen tiempo. Entonces el maestro lo que tiene que hacer es compartir sus experiencias, compartir situaciones y llevarlos a vivir. Me parece que en la educación estamos entrando en la época de los simuladores, estamos entrando en la época de los laboratorios, de que el alumno viva por sí mismo esa situación, ese conocimiento, que descubra por sí mismo ese conocimiento. Y esta percepción constructivista de la vida, pero a la vez que concibe que el maestro no solo es un facilitador, sino también un espejo de lo que se espera del alumno, le da una importancia increíble
a las nociones de coaching ontológico, de coaching educativo, de coaching psicológico, en todo lo que implique desarrollar a la persona, más allá del conocimiento y de la información que tiene, sino de la persona como tal, de la persona como una misma persona. Me encanta eso, Héctor, porque justamente uno de los estudios que se han realizado últimamente han demostrado que los centennials, es decir, la generación Z, que es la última, los niveles de ansiedad son increíblemente altos con respecto a sus otros compañeros de generación. Y creo que tiene mucho que ver con esto que acabas de comentar, con esa falta de experiencia también, porque sienten que la experiencia que está allá afuera es mucho más grande que ellos y se ven abrumados. ¿Y cómo crees entonces tú que podemos, y bueno, este tema de ansiedad es muy complicado, ¿no? Tiene muchos factores, ¿no? Pero ¿cómo el maestro desde el aula puede ser un facilitador de demostrarle a estos alumnos, oye, tú puedes con este mundo? Claro, la ansiedad como una construcción de ideas tiene su origen en percibir una duda y tratarla como si fuera un peligro, cuando solamente es una duda. Por eso toda la preocupación que alimenta esa ansiedad como emoción comienza con las palabras ¿y si? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Y si te fijas, son solo dudas las que existen, pero ya los estamos aprendiendo a tratar como peligro. ¿Qué es lo mejor contra la ansiedad? La experiencia. Cuando tú repites varias veces un comportamiento, te acostumbras tanto a ese comportamiento que ya no te estresa, que ya no te preocupa cómo realizarlo. Y eso nos lo pudiera explicar cualquier paramédico que sabe cómo tratar a un herido cuando nosotros no lo sabríamos cómo hacer. Entonces el docente verdaderamente cumple con esa función de disminuir esos niveles de preocupación al traer situaciones reales a la vida del alumno y a la psique del alumno o a la visión que el alumno tiene de su mundo. También otro elemento de los centennials que está contribuyendo a estos altos niveles de ansiedad es una ausencia de propósito. Los centennials han volteado tanto a los otros, han percibido tanto la diversidad como un valor, que se está olvidando verdaderamente el propósito, la definición de preguntas sustanciales como ¿por qué estamos aquí? La cultura que manejaban los baby boomers los llevó a pensar que la respuesta a esa pregunta estaría en el mañana. La pregunta que se les formuló a la generación X los llevó a definir que ellos están aquí por hoy, para disfrutar el hoy. Fue una generación con altos niveles de hedonismo y una búsqueda permanente de placer. Los centennials están respondiendo esa pregunta hoy en día sin los elementos suficientes para hacerlo. Por eso el maestro tiene una función vital de responderle a los alumnos por qué están aquí, quiénes son ellos y por qué, si bien es importante los otros, la identidad y el propósito de cada uno va a ayudar a tener una mejor vida. Es lamentable que en estas nuevas generaciones el suicidio siga aumentando y creciendo como una de la segunda causa de muerte a nivel mundial, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Y eso se convierte en un problema y en un fracaso como sociedad, que debe ser atendido en todas las instituciones sociales, siendo la escuela una de ellas. Así es, y justamente desde el coaching educativo partimos desde la indagación como una herramienta poderosa para ayudar justamente a descubrir ese por qué, ese para qué estoy acá. Y no decirles, porque lo pueden ver en cualquier red social, tú sirves, tú eres valioso, tú puedes, pero no es tan poderoso cuando alguien se lo dice como cuando ellos mismos se descubren a sí mismos y pueden responderse por sí mismos esa pregunta. Ahora, Héctor, ¿cuál crees tú que es el mayor desafío que podemos estar enfrentando hoy en día a nivel de educación? Creo que el mayor desafío está en perder el rumbo, en que perdamos el rumbo y verdaderamente estemos preparando sobre los problemas del pasado y no sobre los problemas del futuro. Que estemos educando a los alumnos del pasado y no a los alumnos del futuro.
Me gusta mucho la percepción de algunos educadores alemanes, que ellos decían, tenemos alumnos del siglo XXI con profesores del siglo XX en aulas y en modelos educativos del siglo XIX. Y lo cierto es que esa disparidad en el tiempo nos está olvidando que la función misma de la educación debe ser preparar para el futuro. Mira, un ejemplo muy claro que la estadística nos lo proporciona tiene que ver con la tecnología y la educación. Cuando la tecnología, todas estas nuevas herramientas para disfrutar el mundo, para entender el mundo, cuando la tecnología está por arriba de la educación, hay una tensión social. Cuando la educación se enseñorea y domina la tecnología, de manera que la tecnología es la que se aprende dentro de las escuelas, vemos que hay prosperidad. Hoy en día vemos que la tecnología está avanzando a un proceso increíble, mientras dentro de las aulas el docente sigue pensando en los alumnos de hace décadas, los alumnos que ya no están en nuestro salón, alumnos que ya no conocen muchos de los ejemplos que se presentan, sino que ellos tienen el mundo a un clic, que ellos tienen el mundo tan cerca como nunca nadie lo ha tenido. Entonces creo que el principal reto que tiene la educación es entender su presente y saber que se está sembrando para el futuro, no saber que se está sembrando para el pasado, saber que se está sembrando y no olvidar, como dicen los viejos, que siempre se cosecha lo que se siembra, en mayor cantidad de lo que se siembra y después de que se siembra. Así es, y es que fíjate, pareciera que las aulas es un entorno totalmente raro y distinto a lo que estos chicos viven en su casa, viven en medio de la tecnología y de repente los sacamos de su ambiente y los ponemos en un sitio donde no existe nada de esto. Entonces, ¿cómo pretendemos engancharlos, no? ¿Cómo pretendemos que aprendan? Es un tema realmente interesante para tratar. Y fíjate, hablando justamente de esto, ¿tú crees o ves cercano, posible, una transformación en el sistema educativo para abrir paso a todas estas herramientas de tecnología, de coaching, para adaptarnos a este mundo? ¿Lo ves cercano? Sí, yo creo que se está trabajando y poco a poco las transformaciones se están dando. Debemos tener cuidado en no confundirnos y tratar de repetir las emociones o las condiciones o las formas de estas nuevas tecnologías o de estas cosas que atraen a las actuales juventudes nada más al salón de clase. Es decir, la juventud no trata que simplemente no se tengan reglas. Yo he oído mucha gente que dice, es que llegó tarde porque es millennial. Pues no, la impuntualidad no es una característica de ninguna generación, es un defecto en las diferentes generaciones. Es que no los puedes presionar porque no tienen un enfoque hacia resultados. No es cierto, tenemos que educar para eso. Es decir, una red social, por ejemplo, un ejercicio educativo a través del Facebook, pues no quiere decir que solo puedas utilizar ciertos de los atributos que tiene Facebook. Se trata de utilizar la tecnología para que le sirva a la educación, buscando las buenas prácticas educativas. Es decir, la generación de destrezas, el enfoque en objetivos, el seguimiento de instrucciones, la retención, la comparación, muchas cosas que están bien definidas. Pero me parece que poco a poco la tecnología está ocupando un lugar importante y los modelos educativos están enfocándose en un alumno que debe estar preparado para enfrentar el futuro. Entonces, como siempre, yo veo que hay un muy buen momento hoy en día para transformar lo que viene. Gracias, Héctor. Y ya para finalizar, ¿qué recomendación, qué palabra de aliento le puedes dar a este educador que estamos apenas en esta época de unir tantas generaciones juntas para enfrentar este desafío de aprendizaje, de enseñanza? ¿Qué les puedes recomendar?
seguir su propósito. Si el educador, su propósito es generar nuevos personas, nuevos ciudadanos, es desarrollar gente de bien, que siga ese propósito, que ame a sus alumnos. Como te decía, la educación es un acto de amor, que debe estar regido por esa confianza, pero también por esa atracción. Yo lo expreso con una imagen muy clara a los profesores. Imparte la clase que a ti te hubiera gustado recibir cuando eras un estudiante. Con esa motivación, tú sabes qué fue lo que quisiste estudiar. Y sin lugar a dudas, esa relación tendrá que ver con tu estilo, con tus capacidades. Cuando entiendes eso, estamos avanzando correctamente. No hay que olvidar que nuestros alumnos tienen una mayor capacidad de aprender que la capacidad que nosotros tenemos de enseñar. Entonces, apasionémonos, que es el combustible que tenemos cuando las cosas van mal. Apasionémonos a tal grado de entender que debemos generar en ese ambiente de confianza una atracción hacia los contenidos y los objetivos que nosotros buscamos que nuestros estudiantes tengan. El coaching, sin lugar a dudas, busca el desarrollo de la persona como persona, que sea una persona de bien, que implica una construcción de la persona. Y creo que hoy más que nunca el profesor se está convirtiendo en un coach de equipos, no de grupos. Ya no se va a hablar de grupos de escuelas, se va a hablar de equipos que están con su coach formándose, desarrollándose y perfilándose para verdaderamente triunfar en esta batalla. Muchísimas gracias, Héctor. De verdad que son enriquecedoras tus palabras y sé que va a ser de muchísima ayuda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.